en Radio del Pacífico. Es tiempo de compartirles las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Es nuestra agenda informativa de cada fin de semana en Así Marcha el Mundo Evangélico. Envíenos sus informaciones a nuestro correo electrónico prensa@grupopacifico.org o llámenos al 424-8759. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos. Felicidades para todos en este fin de semana del mes de octubre, con distintas celebraciones alusivas al 31 de octubre en el Perú, con muchas festividades, junto también a Mistura, que ya se inauguró. Son cosas triviales, propio de los tiempos dedicados al placer, una señal marcada por la sociología en la posmodernidad. Queremos destacar lo más trascendente y que celebra la Iglesia Cristiana en el mundo, los 500 años de la Reforma en Alemania, un 31 de diciembre del año 1517, con una revolución espiritual de renovación interna en la Iglesia Católica, lo cual tiene repercusiones en la historia en todos los aspectos del desarrollo humano. Nos identificamos con todas las actividades que se vienen celebrando en el mundo entero, y en particular en el Perú, lo cual constituye un acontecimiento desarrollado en muchas celebraciones, que tendrá un hecho central el día martes 31 a las 9 de la mañana, en el Parque de la Exposición, cuando se devele el busto de Lutero por el alcalde de Lima. Pacífico Comunicaciones organizó un fórum conferencia el jueves 26 en el Hotel Estelar del centro de Miraflores, con una distinguida concurrencia de más de 150 personas, con la temática del caso incluyendo el carismático del Concilio Vaticano II. Luego también los asistentes disfrutaron de un compañerismo acompañado de un buffet abundante. Tomemos muy en cuenta en nuestra vida personal la importancia de la Reforma en su aplicación bíblica, única fuente de inspiración divina para el hombre en este mundo y por toda la eternidad. Ya estamos listos para entregarles el programa de actualidad evangélica para toda la Iglesia. Así marcha el mundo evangélico. Hoy en Así marcha el mundo evangélico. Por la celebración de los 500 años de la Reforma, el martes 31 de octubre a las 9 de la mañana será la elevación del monumento a Martín Lutero en el Parque de la Exposición de Lima. Sociedad Bíblica Peruana invita a ciclo de conferencias por los 500 años de la Reforma, Reforma y Cultura. El Seminario Bíblico Alianza por el Perú anuncia por los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero la conferencia ¿Hacia dónde va el protestantismo? Iglesia Luterana Cristo Rey anuncia programa por los 500 años de la Reforma Religiosa. Domingo 29, misa solemne de acción de gracias por la Reforma. Y en Radio del Pacífico presentamos el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. Festividades y conmemoración. En esta última fecha del mes de octubre, martes 31, en el Perú se celebran muchas festividades, algunas importadas y otras propias, en nuestra actitud de tradiciones, constituyendo en consecuencia festividades, es decir, celebraciones de fiestas con mucha diversión, lo cual es propio del placer humano. La vida en el mundo es así. Sin embargo, en la misma fecha, 31 de octubre, se celebra cada año el Día de la Reforma de la Iglesia Cristiana, y que en el tiempo corresponde la conmemoración de los 500 años. Es un hecho histórico dentro de la denominada Edad Media, con beneficios de grandes proporciones en el mundo, evidenciando el desarrollo del progreso humano. Esta conmemoración es de orden mundial, principalmente en Europa, partiendo de Alemania, y su gran influencia, que luego tiene repercusiones en el norte, con la presencia a primer nivel de los Estados Unidos. Es decir, que la intervención divina es respuesta a la actitud del hombre basado en la obediencia a las Sagradas Escrituras.
Esto es la Biblia, el único libro sagrado, porque es la palabra de Dios, que trasunta en el tiempo, bajo aquella gran promesa de verdad. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No hay forma de desconocer lo que viene del cielo, y que fue la principal inspiración de la Reforma del siglo XVI, con aquella gran proclama: mas el justo por la fe vivirá. La soberbia del hombre desde la creación es quererse igual a Dios, siempre presente en la humanidad. Sin embargo, el amor de Dios es grande y su misericordia para el hombre nunca termina, habiendo siempre tomado la decisión de un hombre para una tarea específica. Es así como se revela con Abraham, y muchos otros. El acontecimiento de la Reforma con Martín Lutero constituye un avivamiento espiritual con la intervención del Espíritu Santo en la tierra. Reconozcamos la soberanía de Dios. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Busquemos su ayuda para nuestro propio bien, el de nuestras familias y de nuestro querido Perú y del mundo entero. Consideración implica una actitud mental para reconocer nuestra condición de necesidad y encontrar en la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la plenitud de la vida que tiene recompensa diaria, sintiendo la bendición en todo nuestro ser por todo lo que somos y todo lo que tenemos, solo por la gracia inmerecida, porque Dios es amor. Shalom. Pacífico Comunicaciones Online, radio, televisión virtual, prensa, internet. En Radio del Pacífico hemos presentado el editorial de la semana que escribe y lee nuestro director, don Pedro Ferreira García. UNICEF, CONEP, Ministerio de Acción de Gracias, la Iglesia Luterana en el Perú y varias confraternidades de pastores están organizando por la celebración de los 500 años de la Reforma, martes 31 de octubre, 9 a.m. Será la elevación del monumento Martín Lutero, Parque de la Exposición, cerca al monumento de Humboldt, entrada por la avenida 28 de Julio. El ingreso será libre, haciéndose extensivo a toda la población interesada con el evento de la celebración de los 500 años de inicio de la Reforma Protestante. Nos amplía la nota el pastor de la Iglesia Agua Viva, Eduardo Concha. Escuchemos. Buenos días, les saluda el pastor Eduardo Concha de la Iglesia Comunidad Cristiana Agua Viva y quisiera invitarlos para este día 31 de octubre en el que se develará el busto de Martín Lutero a propósito de los 500 años de la Reforma. Les invito para que puedan participar de este evento importante. A su vez, que invitamos a todas las iglesias evangélicas a celebrar y conmemorar esto. Muchas gracias. Sociedad Bíblica Peruana invita a ciclo de conferencias por los 500 años de la Reforma, Juan Calvino y la Reforma Protestante, con la exposición del pastor Pedro Arana. Eso será el lunes 30 de octubre, Centro Cultural de la Biblia, Petituars 991 Lima, desde las 7 de la noche. Nos amplía esta información el expositor, pastor Pedro Arana. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo que audicionan con Radio del Pacífico. Es para mí muy grato, les habla el pastor Pedro Arana Quirós. Es muy grato invitarles para el próximo lunes 30, en la cual vamos a ofreceré una conferencia sobre Juan Calvino y su legado a la Iglesia Universal. Sin duda que Juan Calvino es uno de los personajes más cuestionados y también más conocidos y más polifacéticos que tenemos dentro de los personajes de la Reforma. Vamos a compartir allí algunos elementos de su vida, de su ministerio, de la tremenda labor bíblica que realizó, de su reflexión teológica y la aplicación vigente que tiene hasta nuestros días. Lunes 30 de octubre en la Sociedad Bíblica Peruana a las 7 de la noche.
Y el Seminario Bíblico Alianza por el Perú anuncia por los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero la conferencia ¿Hacia dónde va el protestantismo? Martes 31 de octubre en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Pueblo Libre en la Avenida Brasil, 1864 desde las 7 p.m. Informes a los teléfonos 463-8885, 261-5133. Más detalles con Patricia Romero. Buenos días, oyentes de Radio del Pacífico. El Seminario Bíblico Alianza del Perú tiene el agrado de invitar a los estudiantes y hermanos y público en general a celebrar y conmemorar los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero el 31 de octubre en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Pueblo Libre, que queda en la Avenida Brasil 1864 a las 7 de la noche p.m. Les saluda Patricia Romero, bendiciones. Continuamos con más información en Así Marcha el Mundo Evangélico, como cada fin de semana aquí en Radio del Pacífico. La Iglesia Luterana Cristo Rey anuncia programa por los 500 años de la Reforma Religiosa. Domingo 29, misa solemne de Acción de Gracias por la Reforma. Eso será en su templo de Girón Conde de Nieva, 237 Surco. Nos amplía esta información Lena Hockenhagen. Buenos días, oyentes del Radio del Pacífico. La Iglesia Cristo Rey tiene el agrado de invitarlo a la misa solemne de Acción de Gracias por la Reforma que se llevará a cabo el domingo 29 de octubre a las 11 de la mañana. Les invitamos todos a participar en esta misa conmemorativa, el gozo y la alegría de esta reforma que nos abrió las puertas a la palabra de nuestro Señor. Están todos cordialmente invitados. Les habla Lena Hockenhagen. Pacífico Comunicaciones organizó un fórum cultural por los 500 años de la Reforma Religiosa con la participación de destacados expositores y además de música clásica en el Hotel Estelar de Miraflores. Seguidamente escucharemos saludos e impresiones del evento de los pastores Juan Leiva de la Iglesia Luterana Evangélica Peruana, el pastor Eduardo Concha de la Comunidad Cristiana Agua Viva, el pastor Francisco Beltrán de la Oficina Central de la Alianza Cristiana y Misionera, el director ejecutivo de Sociedades Bíblicas Pablo Gutiérrez y el pastor Josías Espinosa de las Asambleas de Dios del Perú. Estamos con el pastor Juan Leiva de la Iglesia Luterana Evangélica Peruana, quien también tiene sus impresiones en cuanto a este foro de la cultura y la reforma por los 500 años que se cumple este año. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. En realidad, para mí es un placer haber estado en este foro. El tema me parece muy importante porque provoca la unidad y conocimiento de la historia. Las iglesias necesitamos conocer la historia, qué es lo que ha pasado, porque a partir de ello podemos tejer lazos de amistad, de confraternidad y además de aprender lo que hizo los grandes pensadores de la época como Lutero, Calvino y otros más que intentaron ayudarnos a entrar al conocimiento de la Biblia, que eso es lo más importante de esta reunión. Estamos también con el pastor Eduardo Concha de la Iglesia Agua Viva, la Comunidad Cristiana Agua Viva, que también tiene algo que compartirnos en cuanto a este foro que se ha realizado aquí en el Hotel Estelar en Miraflores, Radio del Pacífico, este foro de la cultura y la reforma por los 500 años. Sí, me parece fascinante lo que hoy día se ha hablado, no solo de la historia, sino sobre todo de la ponencia de Doris, ¿verdad? Que fue espectacular y particularmente me tocó porque habló acerca del movimiento carismático, que es donde nace la iglesia a donde yo pertenezco, mi única iglesia desde hace 28 años, la Comunidad Cristiana Agua Viva, y gracias a Dios pude conocer al Señor Jesucristo y lo mejor de todo, el plan de salvación. Así que ha sido una mañana espectacular en lo que a mí respecta. Y estamos con el pastor Francisco Beltrán de la Oficina Central de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que también tiene su saludo. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Realmente ha sido un tiempo muy saludable estar con los hermanos de diferentes denominaciones, con viejos amigos y hermanos de muchos años, y también muy bueno recordar y honrar a aquellos que nos trajeron no solamente el Evangelio al Perú, sino toda la influencia de los valores cristianos que han hecho del Perú lo que tenemos hoy.
y nos recuerda una vez más todavía la inmensa tarea que tenemos por delante por realizar para seguir cambiando al Perú con la fuerza, el poder del Evangelio. Estamos ahora con Pablo Gutiérrez, director ejecutivo de Sociedades Bíblicas. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy contento de haber participado aquí en este foro donde se ha tocado 3 aspectos muy importantes. El primero tiene que ver con la reforma en el mundo, la influencia que ha tenido la reforma en diferentes aspectos, en la democracia, en los derechos de las personas, la influencia también que ha tenido en la cultura, que va más allá de la influencia que ha tenido en el ámbito espiritual. Luego nos ha llevado hacia la influencia de la reforma en el Perú, cómo ha influenciado en lo que es el estudio, en la educación, a través de la presencia de la iglesia protestante, las iglesias tradicionales, los colegios metodistas, los colegios presbiterianos, la influencia que ha tenido en el estudio de la Biblia, las Biblias que trajo Diego Thompson a inicios de la República, y la influencia que ha tenido la iglesia también en la labor social del país. Entonces son varios aspectos y la motivación es a seguir renovándonos, a seguir reformándonos y a seguir haciendo de que cada una de las iglesias seamos testimonio de lo que la palabra de Dios nos manda. Y uno de los invitados que formó parte de este foro cultural por los 500 años de la Reforma Religiosa es el pastor Josías Espinosa, que está con nosotros. ¿Cómo está, pastor? Muy buenos días. Buenos días, un gusto de estar con ustedes y un saludo cordial a todos de Radio Pacífico. Sobre el tema he expuesto los beneficios de la Reforma Protestante al Estado peruano, ¿no? Y he indicado el beneficio de la difusión de la Biblia, de la libertad de culto, también el beneficio que se hizo a través de la Reforma Protestante de la educación, que es muy importante, y sobre todo el beneficio por las minorías sociales, ¿no? que hubo en el Perú de parte de la Reforma Protestante. Y ha sido de gran bendición compartir con ustedes, solamente indicarles que debemos amar nuestra historia y agradecer a Dios por la Reforma Protestante, pero no quedarnos ahí, sino volver a las Escrituras y seguir el Evangelio de Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Así es, amigos de Pacífico. Además, en esta conferencia cultural estuvieron presentes 2 destacados periodistas, don Mario Lente y don Justo Linares, a quienes escucharemos a continuación con sus saludos. Muy buenos días, oyentes de Radio Pacífico. Los saluda Mario Lente, periodista decano del Diario del Comercio. Estoy acá muy gratamente percibiendo esta conferencia tan ilustrativa, a la cual he sido invitado por el señor Ferreira. Y quiero testimoniar que ha sido muy ilustrativo, muy digno de propalarse, por cuanto estas charlas sobre Martín Lutero, sobre el apostolado, sobre el Evangelio, siempre despiertan el interés de todos, católicos, evangélicos, etcétera. Y es muy positivo, porque esta labor debe difundirse a nivel nacional, no solamente a través de un grupo, ¿no?, sino también como lo está haciendo Radio Pacífico. Por eso felicito al señor Ferreiras, nuestro amigo de muchos años, y a los que han organizado este foro. Muchas gracias. Buenos días, amigos de Radio El Pacífico. Les habla Justo Linares, periodista con más de 60 años en el ejercicio de la profesión. Y estoy en la conferencia, en el Fórum Cultural 500 años de la Reforma, y he estado encantado de escuchar las exposiciones que han hecho respecto de la reforma empezada por Lutero, y me ha refrescado el alma escuchar el proceso de aquel entonces en Europa y cómo ha venido desarrollándose y cómo ahora tiene presencia y vigencia gracias a la entrega, a la voluntad, al esfuerzo de los hermanos que trabajan por la Iglesia en el Perú.
El Centro Cristiano Misionero Shalom en el Callao realizará vigilia por la reforma religiosa. Martes 31 de octubre desde las 9 p.m. están invitados a formar parte de esta reunión en el templo ubicado en la avenida Elmer Fawcett, cuadra 52, manzana 1, lote 7, Paradero Obras, a una cuadra después de la avenida Canta Callao, urbanización Los Portales del aeropuerto. Más información al teléfono 577-2127 y nos amplía la información el pastor Samuel Caldas. Para el mundo así, Marcha Mundo Evangélico, Pastor Samuel Caldas Aranda invita la gran vigilia unida por 500 años de la reforma religiosa. Se va a llevar el 31 de octubre en la iglesia Centro Cristiano Misionero Shalom, avenida Elmer Fawcett, cuadra 53, manzana 1, lote 7, urbanización Los Portales del aeropuerto Callao. Hora a las 9 pasado meridiano. Le invitamos a todos ustedes, amables amigos hermanos, para alabar a Dios y agradecer por la oportunidad que nos ha dado para engrandecer su santo y su bendito nombre. Así que me informo esto, así Marcha Mundo Evangélico, a fin de que ustedes puedan honrarnos con su presencia. Les esperamos. Les habló Pastor Samuel Caldas. Dios le bendiga. Bienvenidos. Y estamos ya con la información a nivel nacional en Así Marcha el Mundo Evangélico. Ahora noticias desde Huancayo con Juan José Bustamante. Muy buenos días. Buenos días. Sí, invitamos a todos los jóvenes para que puedan asistir a nuestro congreso. Es el 3, 4 y 5 de noviembre en el auditorio del Colegio Andino. Vamos a tener pastores invitados de Lima y los pastores brasileños que son los que dirigen la iglesia. Están todos los jóvenes invitados, esperamos mucha asistencia porque queremos que la gloria del Señor se manifieste, ¿no? Entonces vamos a hablar también sobre la presencia de Dios, cómo mantenerla, cómo seguir en la presencia del Señor. Esperamos a todos los jóvenes, 3, 4 y 5 de noviembre. Habló para ustedes Juan José Bustamante para Radio del Pacífico. En Radio del Pacífico nosotros continuamos con más información nacional y momento de escuchar información que llega desde Juliaca, Puno, con nuestro corresponsal Henry Hinojosa. ¿Cómo está, Henry? Buenos días, bienvenido a Radio del Pacífico. Buenos días, Juan, buenos días, Radio Pacífico. Nosotros acá preparándonos para una jornada de un encuentro de jóvenes que tenemos organizando para este fin de semana, 27, 28, 29 de octubre, evento que se llevará a cabo en la Casa de Retiro El Castillo del Rey. Quedan invitados todos los jóvenes, ¿verdad?, para poder participar, para tener un encuentro cara a cara con Dios. Les informó Henry Hinojosa para Radio Pacífico. Buenos días, Silvia. Buenos días, Juan, de Radio El Pacífico. Esta es la información que tenemos preparado para ustedes. Noche de adoración con Jorge Lozano, ese 31 de octubre, desde las 7 de la noche. El ingreso es completamente libre. De esta forma se está celebrando también juntos el Día de la Iglesia Evangélica. También está organizando, por cierto, esta importante actividad la Confraternidad de Pastores Evangélicos de Tacna, para lo cual también están invitando a toda la población en el Polideportivo del Distrito de Pocoyay. Importantísima actividad este 31 de octubre desde las 7 de la noche, cuyo ingreso es completamente libre. Es la información que podemos alcanzarles, colegas de Radio del Pacífico. Adelante ustedes. En Radio del Pacífico estamos listos para empezar el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico y los hemos escuchando noticias que llegan desde Israel, desde el Ministerio Puentes para la Paz. Está ya con nosotros nuestra corresponsal Terry Ridering con información. ¿Cómo está, Terry? Buenos días. ¿Qué tal, Juan y amigos del Radio del Pacífico? Esta es la información. Netanyahu declara que las comunidades cristianas son los mejores amigos de Israel. Son porciones de un artículo por Ilse Posselt en Bridges for Peace. Netanyahu expresó su gratitud por los aliados internacionales cristianos de Israel diciendo, y citamos, Israel no tiene mejores amigos, y lo digo en serio, no tiene mejores amigos en el mundo que las comunidades cristianas alrededor del mundo. Decenas de editores, reporteros, corresponsales y fotógrafos cristianos escucharon a expertos israelíes e internacionales mientras discutían la historia bíblica y moderna de Israel, sus retos de seguridad y sus mejoradas relaciones diplomáticas con varios países de la región. El primer ministro recalcó la enorme diferencia que existe entre el trato de cristianos en Israel, un país que se destaca por ser uno de los pocos refugios para cristianos en el Medio Oriente,
y el trato de ellos en otras naciones de la región, donde extremistas musulmanes persiguen a las minorías religiosas sin misericordia. Israel es uno de los países en una vasta región donde cristianos no solo sobreviven, sino que prosperan. El motivo de oración es el siguiente: dele gracias a Dios por esta cumbre de los medios cristianos de comunicación en Israel. Dele gracias a Dios por el reconocimiento de Netanyahu hacia su labor y los valores que comparten con la nación judía. Ore para que los reporteros publiquen la verdad sobre la persecución contra los cristianos en otros países del Medio Oriente y que defiendan sus derechos. El verso bíblico que le ayudará a orar se encuentra en Proverbios capítulo 17, el verso 17, que dice así: en todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. Bueno, amigo o amiga, gracias por su interés en conocer más acerca de las cosas que suceden actualmente en Israel. Esperamos que estas noticias le ayuden a orar más efectivamente por la paz de Jerusalén. Se despide de usted esta su hermana Terry Ridering. Para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Continuamos con Así Marcha el Mundo Evangélico y a continuación los dejamos con Vilma Paxi desde Madrid, España. ¿Cómo está Silvia, amigos de Radio del Pacífico? El sábado 21 de octubre por la tarde tuvo lugar en el auditorio del Centro Príncipe Felipe de Pontevedra el Encuentro Galego Luso 2017, dedicado este año al 50º aniversario de la Reforma, promovido por la Unión Bíblica en Galicia y Portugal y con el apoyo incondicional de la Iglesia Evangélica de Marín y la COAGA, coordinadora de las asambleas de hermanos de Galicia, y con la participación y presencia de hermanos de distintas iglesias de Galicia y Portugal. Tuvo lugar en el auditorio del Centro Príncipe Felipe de Pontevedra el Encuentro Galego Luso 2017, que este año tuvo como lema Sola Escritura, 500 años de la Reforma. Presentó la reunión Jonathan Recamán, presidente de la COAGA y pastor anciano de la Iglesia de Pontevedra, y dieron saludo Julio Torres, pastor anciano de la Iglesia de Marín, y Paulo Leite, director de la Unión Bíblica de Portugal en el norte del país. El tema central de la reunión fue la conferencia Sola Escritura, 500 años de la Reforma, a cargo del profesor Eliseo Alves de Oporto, quien desarrolló su exposición teniendo como referencia el pasaje Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Además de recordar que la Reforma aceleró. Desde Madrid, España, les informó Vilma Paxi para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Adelante, estudios. En Radio del Pacífico nosotros continuamos con más información internacional y momento de escuchar información que llega desde Guatemala con nuestro corresponsal Alfonso Isjotop. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Amigos de Radio del Pacífico de Lima, Perú, gusto saludarles. Esta es la información. El pasado jueves 19 de octubre, la Alianza Evangélica de Guatemala celebró en un reconocido hotel los 500 años de la Reforma Protestante, con conferencias especiales donde se hicieron presentes los directivos de la Alianza Evangélica y otras personalidades. El 4 de noviembre se estará celebrando los 135 años de la llegada del Evangelio en Guatemala. Este evento se estará realizando en la primera iglesia presbiteriana con participaciones especiales. En otra información, el salmista Fernel Monroy estará celebrando el Congreso Internacional Salmodiando 2017 en el Auditorium El Refugio de la Oveja, ubicada en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, con invitados especiales. Desde Radio Alianza en Guatemala les informó Alfonso Isjotop para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Empezamos la segunda media hora de Así Marcha el Mundo Evangélico aquí en Radio del Pacífico, a 500 años de la reforma religiosa que se conmemora este martes 31 de octubre. Nosotros les presentaremos en esta edición un recuento de las entrevistas que hemos estado realizando con distinguidos invitados.
la influencia de la reforma en la política y la economía mundial. Vamos a conversar de inmediato con el ex congresista y pastor de la Iglesia Bautista, Jesús Hurtado, a quien saludamos. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un privilegio, Juan. ¿Qué tal? Grato tenerlo pues en el programa y poder dialogar sobre este importante tema que estamos tocando en esta semana sobre la influencia de la reforma en la política y la economía mundial. Pastor Hurtado, el análisis mundial se establece que la reforma en la vida política dejó establecidos los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué nos compartiría usted? Todos nosotros conocemos por la historia que antes de la época de la reforma teníamos un gobierno de carácter dictatorial, si se quiere, porque estaba gobernado a través de el sistema religioso primero, estamos hablando del Papa, que llevaba una tiara que viene a ser 3 coronas, la corona de Oriente, la corona de Occidente y la corona del mundo. Muchas decisiones, como en el caso de la división de América Latina, se hicieron por orden papal. O sea, había un gobierno de arriba hacia abajo. Los reyes desde la época de Roma y anteriormente se creían, digamos, representantes de Dios sobre la tierra, y hablamos del divino César. Pero cuando viene la reforma y cuando los príncipes, en este caso de Alemania, hacen una revolución contra el papado, porque eso es lo que hizo Lutero en esas épocas, una revolución contra el papado a base de las tesis que él puso, eso cambió lógicamente la forma de percibir cómo tenía que desarrollarse, cuál era el papel de la iglesia frente a otra iglesia que fue la iglesia protestante. Pero eso fue desarrollándose de tal manera que en otros lugares, como en el caso de Suiza, estamos hablando el caso de Zwinglio, por ejemplo, que Calvino y Zwinglio plantean un sistema diferente de gobierno a través no del Papa, que daba a través de la bula y daba a los demás las órdenes, sino que la iglesia iba a tener el poder. La iglesia era democrática y tenía que elegir sus autoridades. Entonces, esa democracia nace precisamente de Calvino y Zwinglio cuando plantean en la cultura, en aquel entonces de Suiza, este desarrollo que ha quedado a través de la historia. Recordemos que ese movimiento democrático después pasa a Inglaterra, de Inglaterra va a Estados Unidos y comienza a regarse por todo el mundo. El sistema democrático de elecciones que hacía en la iglesia fue transferido a la sociedad en general. Recordemos a todos los primeros hugonotes y la gente que viajó de diferentes partes del mundo, escapándose del sistema colonial de aquel entonces, desarrollaron pues una democracia. Y lógicamente en la iglesia se fue desarrollando esta trilogía de poderes, llamémoslos así, porque se daba la del pastor, la de los diáconos, ¿no?, la del el sistema disciplinario que tenía que llevarse en la iglesia, y poco a poco va desarrollarse en las culturas actuales en la que nosotros tenemos los 3 poderes del Estado. De manera que eso es una herencia netamente evangélica, netamente bíblica para el mundo. Así que la democracia no es un producto de un pensamiento socialista, ni pensamiento tampoco francés, como algunos han querido dar, después, como si fuera de ahí que salió. Y él no salió de ahí, salió de la Reforma Protestante. Pastor Hurtado, también se especula mucho por analistas de distintas disciplinas que la Reforma dejó mucha influencia sobre los sistemas económicos en la economía mundial, principalmente el capitalismo. Aquí, ¿qué tendría que usted compartirnos? Yo diría que no solo el capitalismo, sino también el comunismo. Recordemos que en la página 95 de Das Kapital, el Capital de Marx, se habla mucho de la plusvalía. Y en la página 95, la alusión que hace Marx de dónde saca la plusvalía, lo saca del capítulo 5 de un libro que nosotros conocemos muy bien en la Biblia y que habla precisamente de lo que había sucedido o que sucedería con los ricos. Dice, clama los ricos el jornal que no se le ha pagado. Ese aspecto de la plusvalía también sale del análisis que hace Marx en el Capital. Recordemos que Marx, el primer libro que escribió fue un comentario al libro de San Juan, de manera que conocía muy bien todo el sistema bíblico. Y entonces no es solamente por el lado del capitalismo, también por el lado del socialismo. También tienen sus bases en asuntos bíblicos. El capitalismo, por supuesto, ha tomado
de la propiedad privada, que en realidad no es tan exacto como lo planteó al principio de la Biblia. La Biblia no habla tanto de propiedad privada diciendo que todos los bienes pertenecen a Dios, sino que habla de la administración privada de los bienes, que es muy importante, administración privada de los bienes. Recordemos que en el Antiguo Testamento, todos los primeros libros del Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron dados para el gobierno de Israel. Y ahí se establece cómo tiene que gobernarse, cuáles son los principios fundamentales sobre los cuales se basa la política y también la economía. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, ¿no? La pregunta es, ¿para qué puso Dios al hombre sobre la tierra? Le puso para labrar la tierra y cuidar los animales, o sea, una labor netamente agrícola y ganadera. Alguna vez el ministro de Agricultura en el Pleno del Congreso hacía alusión de su responsabilidad, y yo dije desde mi curul que teníamos la suerte de tener al ministro más importante según la Biblia, y era el ministro de Agricultura, y todos cuando dije el ministro más importante pensaron que era el ministro de Economía. No, era el ministro de Agricultura, porque la labor más importante puesto por Dios sobre la tierra a través del libro de Génesis fue la labor agrícola y ganadera. Si tuviéramos ese principio, si ahora lo practicáramos en el Perú, imaginen, seríamos poderosos, porque tenemos los 84 pisos ecológicos, tenemos una multidiversidad enorme, podríamos ser el que aporta al mundo de las mejores comidas que pueden haber por nuestra capacidad geográfica que tenemos, pero lamentablemente se le ha quitado, ¿no?, a la agricultura y ganadería como el centro de la producción, pero eso está establecido en la Biblia. Y los que lo practicaron y lo practica actualmente Israel se han convertido pues en productores a nivel mundial y que tienen un enorme poder económico. También el sistema de la producción, dinero-producción, ese circuito económico, por ejemplo, es un circuito económico que, de acuerdo a la Sagrada Escritura, está establecido así: producción, o sea, el hombre ha sido puesto para producir la tierra. Luego en los capítulos de Deuteronomio se habla un poco de los préstamos, pero no pueden ser a usura. Estamos hablando de los bancos para tener mayor producción. Eso debería ser el circuito económico del mundo, pero eso lo ha ido perdiendo el mundo y ha puesto un circuito totalmente diferente, por el cual los bancos te prestan plata, inclusive a usura, lo cual está en contra de la Biblia, para que tú, esforzándote en trabajar, mantengas a los bancos con mejores posibilidades. Por eso los edificios de los bancos, usted verá que son los más lujosos en todo el mundo. Viven a costa del sacrificio y el sudor de los peruanos. Ahora que nosotros vemos que las tarjetas de crédito y todo eso nos llevan una enorme cantidad de impuestos, de pagos, de tasas. Entonces nosotros vemos pues que hay roto el sistema económico que planteaba la Biblia. Pero aquellos que utilizan el sistema bíblico económico que plantea la Biblia, recordemos que hay 675 textos de ciencias económicas en la Biblia, podrían tener un éxito enorme en su propia vida. Así que por ese lado, en parte económica, es cierto que la Biblia da principios. Lamentablemente el capitalismo se ha escapado de los principios bíblicos. Ojalá que pudiéramos volver a los principios económicos bíblicos por el cual empezó el famoso capitalismo y no llegar pues a la exageración que fue criticado por Marx a base de lo que establece la Sagrada Escritura sobre la plusvalía. Mil gracias, Pastor Hurtado. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Vamos a conversar con don Guillermo Yoshikawa, director del Colegio América High School del Callao, a quien saludamos. ¿Cómo está, don Guillermo? Buenos días. Buenos días. Un saludo cordial desde el Callao. Pastor Yoshikawa, ¿es la reforma del siglo XVI un nuevo concepto para la Biblia como autoridad absoluta? Indudablemente. Tenemos que recordar que el planteamiento de Lutero se enfatizó en 5 puntos que llamaríamos principios que tienen como coincidencia el término sola, y empieza con solo Cristo, solo la gracia, solo la fe, solo la gloria a Dios, solo a Dios la gloria, y la sola Escritura. Es interesante el énfasis que desde la Reforma se le da a estos principios bíblicos. O sea que no solamente es la Biblia, pero también los otros,
la fe, la eminencia de del Salvador en Cristo, en su redención, y la gloria a Dios, ¿no? Entonces, lo importante es que Lutero traduce la Biblia, y eso permite que el vulgo, el pueblo, pueda tener la Biblia en su propio idioma. Entonces, la influencia bíblica a partir de la Reforma es evidente. No hay manera de negar eso. No solamente es un aspecto religioso, tenemos que recordar que la Reforma también incide en otros aspectos de la vida cultural de Europa. Además de ser el texto o escrito más difundido del mundo, también lleva a la posibilidad de que las personas puedan pensar por sí mismas y tener la prerrogativa de investigar, tengan la prerrogativa de también opinar de manera diferente a como los dogmas estaban dándole a las personas. O sea, la ciencia, el arte, la cultura toda se ve influenciada por esta apertura hacia las escrituras y hacia el creyente haciendo uso de su libertad de conciencia. Creo que es muy importante, es una revolución en varios aspectos de la vida cultural europea. Así es, estamos dialogando con el director del Colegio América High School del Callao, don Guillermo Yoshikawa, y hablando sobre la importancia de las escrituras. Pastor Yoshikawa, siendo así en lo absoluto, ¿cuál viene a ser la herencia para la aplicación de la Biblia en la educación? Tenemos que recordar que la Biblia empieza con el pueblo escogido, el pueblo de Israel, y la influencia que tiene la escritura en la educación que los padres están por mandato divino obligados a hacer con sus hijos. Ellos tienen que relatar la historia de la acción redentora de Dios a su pueblo, y esto es un mandato que tienen que hacer de generación en generación. Pero incluso en el Nuevo Testamento encontramos mandatos muy claros en las Escrituras que nos dicen, por ejemplo, en Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene de Dios. Y criar en griego es paideia, que significa formación, educación, instrucción y disciplina, algo que lamentablemente no se está dando en los hogares de la sociedad global, incluso no solo en el Perú, pero en el mundo, está fallando en este mandato de que los padres tenemos responsabilidad de formar, educar, instruir y crear hábitos de disciplina en nuestros hijos. También se nos menciona, por ejemplo, como un mandato, honrar a los padres con sabiduría, y la base de este honor es definitivamente el resultado de una buena educación y aplicación de lo aprendido en el hogar. Y luego tenemos que recordar que se nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
podríamos parafrasear diciendo enteramente preparado para toda buena vida. Y recordemos un texto muy utilizado y conocido por nosotros, que es Proverbios 22:6, que nos habla de instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto es muy importante, que reasumamos la responsabilidad que tenemos como padres de familia, enseñando desde la infancia, incluso antes de que vayan a la escuela, todos estos valores que la palabra de Dios tiene para nosotros. Muy interesante todo su análisis que hace sobre la importancia, pues, de las escrituras a través de los tiempos y también el aporte a la educación. Mil gracias, don Guillermo Yoshikawa, por haber estado con nosotros y ser parte, pues, de los invitados esta mañana aquí en Radio del Pacífico y Así Marcha el Mundo Evangélico. Un apretón de manos, buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir con los hermanos estas reflexiones en este 500 años de aniversario de la reforma que cambió el mundo definitivamente. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Continuamos con más invitados esta mañana de fin de semana en Radio del Pacífico, hablando sobre la reforma religiosa del siglo XVI y el papel que cumple la música y el aporte que hace, pues, la reforma religiosa del siglo XVI. Estamos en esta oportunidad con el hermano David Romero, hermano luterano. Él estará con nosotros compartiendo algunas preguntas y desarrollándolas en esta entrevistas que estamos realizando en Así Marcha el Mundo Evangélico. ¿Cómo estás, David? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo a ti y a toda la radio audiencia. Así es, David, cuéntanos, ¿la música clásica con los grandes maestros es influencia de la reforma de Lutero? Por supuesto que sí, un rotundo sí. Y este sí tiene una sola respuesta, y es Bach. Fue Juan Sebastián Bach, el genio maravilloso de la música, a quien tuvimos la suerte de contar en la digna lista de representantes del protestantismo a nivel mundial. Si Lutero era un apasionado de la palabra de Dios y de la música, Bach fue el segundo, casi 100 años después. Fue para Bach, pues, quien sentó las bases de la música como las conocemos al día de hoy. El piano, el pentagrama, el ritmo, la teoría musical fueron los grandes aportes de Bach, pues en su tiempo esto recién se estaba elaborando y él aportó mucho para este proceso, que luego fue desarrollado por otros quienes le sucedieron en el campo de la música académica o de la música de cámara, que son la base para cualquier músico profesional. Te cuento una frase de Lutero. Él dijo: en la tierra nada se presta tanto para alegrar al melancólico, para entristecer al alegre, para infundir coraje a los que se desesperan, para enorgullecer al humilde y debilitar la envidia y el odio, como la música. También dijo Lutero: la música constituye el mejor alivio para un hombre preocupado. Gracias a ella, el corazón. Lutero generó una revolución en la música y en el corazón y las mentes de las personas de su tiempo. La Reforma rompió con el canto gregoriano, que era la música considerada sagrada, que se asociaba a lo divino. Esto se vio interrumpido por el atrevimiento de este monje agustino luterano, que fue Lutero, al atreverse a adentrarse en las cantinas y oír las canciones que cantaba el pueblo. Las canciones de borrachos, las canciones de los ex soldados, las canciones de los juglares. Él las tomó, las resignificó, cambió la letra y utilizó las melodías que antes narraban temas diversos. Estas se empezaron a cantar en las iglesias para dar gloria a Dios. Por eso la gente recordaba esas canciones y las cantaba en sus casas, fuera de los templos, en los mercados, en los caminos, porque era música sacada del pueblo, del folclore. Es como si en las iglesias de la sierra en el Perú, en vez de cantar las canciones de reconocidos artistas gospel de México y de Centroamérica, se cantaran huaynos con letras con contenido teológico y que se cantara en quechua, porque Lutero hizo de la teología música. Él acercó la reflexión teológica al pueblo, porque cuando se cantaban himnos, lo que se estaba haciendo era recitar principios bíblicos y postulados teológicos en el idioma del pueblo, no solo en latín,
que era como se hacía antes de Lutero, era el estilo católico romano. El resultado de esta revolución musical fue que los grandes maestros de la música clásica son de Europa del Norte, de países protestantes, porque se ofrecía la apertura a que los músicos de la corte puedan hacer sus propias creaciones, no como en Europa del Sur, en donde por el contrario, que son países principalmente católicos, se mantenía el canto gregoriano, la música estaba, y al igual que todas las artes, era un producto propio de la iglesia, de lo religioso, no para el pueblo. Porque, aunque la música, el canto gregoriano en su momento fue una revolución, esto luego se instituyó y permaneció durante siglos inamovible, como si fuera una verdad caída del cielo. Sobre propósito, sobre el contenido, Bach dijo: el único propósito y razón final de toda música debería ser la gloria de Dios y el alivio del espíritu. Y la importancia que tiene pues la música para nosotros los seres humanos, y sobre todo este aporte valioso que hace la reforma religiosa del siglo XVI con todo lo que luego estaba por venir. David, cuéntanos la solemnidad instrumental del órgano y el piano en la liturgia actual. Dice, se especula que se viene perdiendo. ¿Qué compartirías tú? Lamentablemente lo que dices es cierto. De la misma manera como se pierde el sentido crítico que se debe tener siempre en todas las cosas, desde leer el periódico, escuchar las noticias por la televisión, hasta leer la Biblia, también se pierde el sentido crítico de la música. Pero no es algo distinto a lo que ocurra en el mundo secular. Lo de la iglesia es un fenómeno que es un eco. Del mismo modo como se escuchan grupos seculares con cada vez menos calidad musical, yo escucho producciones musicales evangélicas con cada vez más deficiente orquestación. Los instrumentos de cuerda y de viento que afectan el corazón, que afectan el espíritu, se están reemplazando por sintetizadores que en la mayoría de los casos no hacen más que restar calidad. Pero la calidad musical no es lo único, quizás sea lo de menos. Yo no soy músico profesional, pero sé leer partituras, y en el colegio evangélico donde estudié me enseñaron teoría musical, me enseñaron a tocar instrumentos. Por eso aprecio cuando me encuentro con una producción musical de calidad. Me alegro cuando en las iglesias evangélicas que visito, los músicos se esfuerzan por llevar al pueblo de Dios a una experiencia religiosa. Pero también me molesto cuando reconozco el uso abusivo de la música para manipular a la feligresía. Eso no es coincidencia que en varias iglesias el momento de las ofrendas sea inmediatamente después al tiempo de adoración, en donde las personas declaran sentirse más sensibles, más asequibles a acceder a las recomendaciones del director de culto, o director de alabanza, o del pastor que está dirigiendo ese momento. Eso me parece una forma, una manera de comercializar con la fe, y se ofrecen sucedáneos domingo a domingo. Muchos jóvenes se encuentran en la iglesia o en las reuniones juveniles un karaoke gigante. Siempre digo que es un concierto en vivo, sábado a sábado, o domingo a domingo. Y eso estaría bien si lo que se cantara fueran declaraciones de fe, o muestras de la convicción del pueblo, o salmos con melodías modernas, si se quiere, que sería como la Biblia cantada. Pero en vez de eso, la producción más vendida, o la más ofertada en las iglesias, son canciones repetitivas, con letras románticas, monótonas, que tranquilamente uno podría cantarle a su enamorada, modificando ligeramente la letra de esas canciones. Yo he escuchado canciones seculares con mucho más contenido y mucha más convicción que algunas canciones que se cantan los domingos en ciertas iglesias. Pareciera que buscan asociarse a los cantantes del mundo, o sea, imitar su ejemplo, ¿no? El resultado es que en vez de una iglesia que influye en el mundo, tenemos que el mundo influye más en la iglesia. Esto se evidencia en la poca producción original propia de la comunidad evangélica. Y por original me refiero a no una copia de los cantantes o grupos musicales que aparecen en la televisión basura. Llegado a ese punto, no quisiera que se entienda que no valoro los esfuerzos de la comunidad evangélica por producir música, sino que a quien se le ha dado mucho, se le exige mucho, como la parábola de los talentos. Yo creo que a la iglesia encuentra en Cristo un gran tesoro, se nos ha dado mucho, por lo tanto no debe desmerecerse este gran tesoro con producciones mediocres, sino dando lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hacemos,
Necesitamos más producción nacional que responda a las necesidades de la Iglesia, menos influenciada por las tendencias extranjeras y más preocupada en rescatar lo mejor de nuestro patrimonio nacional. Siempre debemos estar atentos nuestros oídos al soplo del espíritu, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, rescatando lo mejor de nuestro pasado, como los himnos, como la tradición andina, musical y amazónica, y así caminar hacia el futuro, un futuro que será de nosotros y de nosotras. Gracias por tu aporte, buen fin de semana. Otro para ti, muchas gracias, que Dios les bendiga. Escucharemos a continuación un extracto del tema Castillo Fuerte es nuestro Dios, composición de Martín Lutero. Johann Sebastian Bach utilizó su melodía con el tema de cantata BWV 80. Félix Mendelssohn lo incorporó en el último movimiento de su quinta sinfonía. Se empleó también en Freistadt de Richard Strauss. Martes 31 de octubre, cierre del mes en el culto semanal del Movimiento Nacional de Oración, 4 de la tarde, en el Templo Catedral de Fe. Resumen histórico sobre la Reforma Cristiana a cargo de nuestro director general, hermano Pedro Ferreira García. Lo espiritual de Dios es primero y todos los asistentes recibirán de regalo una agenda del año 2018, como anticipo a noviembre, aniversario de Radio del Pacífico. Llegamos al final de una nueva edición de Así Marcha el Mundo Evangélico en Radio del Pacífico 640 amplitud modulada, Pacífico Comunicaciones Oficial en el Facebook y www.pacificocomunicaciones.com. No olviden escuchar también el programa, síganos en YouTube, nos encuentran en nuestro canal de Pacífico Comunicaciones. Los acompañaron en la producción y conducción Juan Leca. Y en la coconducción Silvia Fernández. Buen fin de semana.